International Cup, la versión que hizo Konami del Mundial por no tener las licencias oficiales, y sinceramente está buenísima. Decidí escoger a Ecuador para el camino mundialista. Y algo que me sorprendió muchísimo es como el juego arma automáticamente los grupos. Es como si estuvieras entrando en una Copa del Mundo real. Incluso te prestan jugadores de la selección que escogiste si no los tienes en tu plantilla. Y eso hace que desde el inicio todo se sienta muchísimo más inmersivo. Pero lo que finalmente me terminó por comprar fueron las cinemáticas. Las entradas de las selecciones, los himnos, los estadios, la tensión antes de empezar cada partido. Todo hace que se sienta importante. Y justamente el primer rival era el partido que muchos ecuatorianos creemos es el clave y más importante de este grupo. Costa de Marfil. Y no empezó nada bien. Los marfileños marcaron primero y ahí fue cuando pensé, ok, esto va a estar complicado. Pero Ecuador sacó esa garra que siempre aparece cuando más se necesita. Egner Valencia empató con un golazo desde fuera del área. Y luego Moisés Caicedo apareció en una contra para darle la victoria. Ecuador ganó 2-1. Y en el primer partido sumamos los 3 primeros puntos. Con este resultado nos permitió cobrar los puntos que te da de fútbol por las victorias y por los jugadores que aparecen en la plantilla, con lo cual tú vas a poder, ahí como ves, ir cobrando. Después venía Curazao, el rival que creemos es el más accesible, aunque terminó siendo mucho más incómodo de lo que hubiera pensado. Ecuador arrancó fuerte y rápido nos pusimos 2-0 arriba. Remate de Caicedo. Pero Curazao descontó y le puso suspenso al partido. Ey, cálmate, que alguien lo detenga. ¡Al golazo! Curazao. Se pelea Galíndez. ¿Qué quieres, hoy? ¿Qué quieres, hoy? Respondimos casi que de inmediato, marcando con Kendry Páez el 3-1. Ya está Kendry. ¡Golazo! ¡Gol! Aunque otra vez, en el segundo tiempo se acercaron al marcador. 3-2. Por suerte Ecuador aguantó y se dio la segunda victoria. Con esto ya teníamos 6 puntos y clasificados a la siguiente etapa, 16avos, a la espera de nada más que un rival. Ya con esto el juego nos permitía saltarnos, omitir lo que sería el tercer partido para irnos de inmediato al mata-mata o el knockout. Pero no podemos irnos así. Teníamos un partido importante contra Alemania. Con 2 victorias al hilo, había que ir a buscar 9 de 9 puntos. Todo a por el honor. Y honestamente, Alemania se sintió como Alemania. Ni bien arrancó el partido y ya había momentos de tensión. La primera llegada de peligro la generó Ecuador, con un centro por el costado derecho, donde John Yeboah la terminó botando afuera. Qué cerca estuvimos a anotar el primero. De inmediato llegaría la respuesta alemana. Nos marcaron el primer gol con Kai Havertz. Nos agarraron descuidados en un centro y la termina empujando casi que bajo el arco. Y casi que de inmediato marcó el segundo Alemania, 2-0. Las cosas se ponían color de hormiga. El sueño de 9 de 9 se empezaba a perder. Y lo que veníamos a buscar solo por el honor se convertiría en una lucha. Pero al final de eso se trata. Esto es lo que hace que la experiencia sea mucho más divertida. No tienes que ganar siempre. Cada partido se siente y se vive diferente. En el primer partido arrancamos perdiendo y pudimos darle vuelta. En el segundo, aunque las cosas parecían dominadas, Curazao supo responder y ponernos en una situación algo tensa. Y el tercer partido con Alemania, ni qué decir, nos dieron 2 golpes de entrada. Y es ahí donde se ve la calidad de cada jugador. Respondimos rápidamente. Ecuador sacó nuevamente la garra y supo responder. Egner Valencia descontó el primer gol. Y en el segundo tiempo salimos con todo y orgullo a buscar ese segundo gol. Hasta que se consiguió. ¡Se escapó el chivo! ¡Ya está! ¡Kendry, golazo! ¡Gol! ¡Gol de Kendry! 2-2 contra Alemania, 7 puntos sumamos. Pero ya estábamos igual clasificados a la siguiente ronda. Y es así como superamos esta primera fase mundialista. Porque ahora toca descubrir quién será el rival de Ecuador en los knockouts. Pensé que después de pasar la fase de grupos lo más difícil había quedado atrás, hasta que empezaron los knockouts y descubrí cómo cada partido podía sentirse como una final. Nuestro primer rival era Turquía y sinceramente no sabía qué esperar, porque hasta aquí ningún rival había sido sencillo. Todos los equipos habían encontrado alguna forma de complicarme y este duelo estuvo muy trabado en mitad de cancha. De esos partidos donde cualquier error te cambia el juego. Pero al minuto 23 Moisés Caicedo sacó un remate durísimo para poder poner el 1-0 en el marcador. Y justo antes del descanso terminó con un desborde por el costado izquierdo donde Kendry Páez terminaría marcando el segundo gol. Marcador suficiente para darnos la victoria 2-0 y avanzar a la siguiente fase para continuar soñando. Ya en octavos nos esperaba Suecia.
una selección con una tradición mundialista. Ha estado en 2 ediciones de la Copa del Mundo. Pero Ecuador llegaba con la energía de quien empieza a creer que puede llegar lejos. Y fue un golpe rápido. Minuto 3, una gran combinación, terminó con un remate de Kendry Páez nuevamente, dándonos así el único gol que bastó para llevarnos a cuartos de final. Y es aquí donde el camino se empieza a poner difícil. Apareció Holanda. Este partido tenía algo especial. Tal vez porque en el Mundial de Qatar 2022 Ecuador empató con ellos en la fase de grupo, quedándonos con un sinsabor amargo luego del remate de Gonzalo Plata que se estrelló en el travesaño. O tal vez porque históricamente Holanda es de las selecciones más durísimas del Mundial. 5 semifinales, 3 finales de la Copa del Mundo, aunque no ha podido ganar una final. Pero tienen una fuerte historia mundialista. Y eso se notó dentro de la cancha. Fue un partido muy táctico y muy cerrado. Hasta que al minuto 76, Holanda marcó el primer gol. No. Cabezazo de Gakpo, loco. Y ahí, honestamente, pensé que todo el esfuerzo se venía abajo. No quedaba de otra más que arriesgar. Cambié todo el sistema. Pasé a jugar con línea de 3 y metí más gente en ataque. También entró Pedro Vita en el medio campo para intentar refrescar líneas. Y funcionó. Al minuto 86, Ecuador empata, con un gol de Pedro Vita. Esto nos dio esperanza, pero el verdadero héroe todavía no apareció. En los tiempos adicionales no conseguimos hacernos daño, y el partido se terminó yendo a penales. En penales, Pedro Vita, quien nos había salvado antes, falló su penal. Y es ahí donde Hernán Galíndez se puso la capa, atajando el cuarto penal de Holanda, siendo Hernán Galíndez quien pateó el quinto penal para Ecuador y anotándolo y sellando la clasificación, atajando el quinto penal de la selección holandesa. Vaya cuartos de final de infarto que vivimos. Mis emociones estaban a tope y para cuando ya parecía que lo habíamos vivido todo, llega España. Este fue un partido de resistencia total. Ecuador golpeó primero al minuto 38 con un gol de Gonzalo Plata. Y durante casi todo el partido teníamos la final entre ceja y ceja. Ya nos sentíamos finalistas. Pero al minuto 93, cuando ya no quedaba más tiempo, España empató. Y sentí como el sueño se escapaba. Nos terminamos yendo a alargues. Había cansancio, había presión y miedo por volver a los penales. No es para menos. Habíamos tenido una tanda agónica contra Holanda. Entonces cambié nuevamente el sistema. Volvimos al 4-5-1, buscando aguantar y encontrar una oportunidad. Hasta que apareció Moisés Caicedo. Al minuto 117, luego de un remate que lo detiene muy bien el arquero, da rebote y Moisés dentro del área, como 9, la define. Y la manda a guardar dándonos la clasificación a la gran final. Y sinceramente fue ahí cuando algo hizo clic en mí. Esta International Cup de Konami estaba demasiado bien hecha, o muchísimo mejor de lo que yo esperaba. Cada partido se sentía distinto. Cada rival te obligaba a cambiar, resistir o arriesgar. Y las emociones te las llevaba al tope. Definitivamente lo estaba disfrutando. Y como si el camino necesitase de un último desafío, la final sería contra la campeona del mundo de Qatar 2022, Argentina. Definitivamente no podía existir un mejor rival para cerrar la historia. Es que lo más divertido siempre es enfrentarse contra los equipos más fuertes. Esa es la emoción de este juego. Que haya la posibilidad de que puedas perder y que pongan a prueba tu nivel de jugador. Tocó volver al 4-5-1 y al 11 que nos había llevado tan lejos. Porque entendí que a lo largo del torneo el duelo táctico lo era todo. El partido fue muy cerrado y tenso. De esos donde sabes que un error lo puede destruir todo. Pero al minuto 38, Gonzalo Plata consigue robar un balón. Se perfiló directo al área. Queda mano a mano con el arquero. Y este la define de zurda con un remate cruzado. Imposible de atajar. Ecuador 1, Argentina 0. Y ahí empezó el sufrimiento. Argentina se vino encima buscando el empate. Cuando vi a mis jugadores agotados, tocó refrescar líneas. Tuve que sacarle a Gonzalo Plata, quien salió ovacionado. Lo había dado todo en este encuentro. E intentábamos resistir los últimos minutos. Y al minuto 88, Argentina consigue un tiro libre peligrosísimo, frente al arco. Y cuando vi acomodar la pelota a Messi, pensé que la historia podía repetirse. El remate fue directo al arco. Pero Hernán Galíndez apareció. Enorme como en el partido contra Holanda. Voló al segundo palo y contuvo la pelota. Solo quedaba aguantar. Hasta que el árbitro pitó el final. Ecuador era campeón del mundo. Lo había logrado. ¡Bien! ¡Ecuador campeón! ¡Ecuador campeón! ¡Ecuador campeón! ¡Ecuador campeón! Y honestamente, después de todo el camino recorrido, las cinemáticas se sintieron muy especiales. Porque ya no solo era un torneo dentro de un videojuego. Después de tantos partidos sufridos, cambios tácticos y goles sobre la hora, terminé sintiendo que realmente viví una Copa del Mundo.